Bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias a todos los participantes. De verdad que para mí es un orgullo estar aquí frente a todos ustedes, pero sobre todo para tratar de compartir temas que son de gran importancia y sobre todo que son de vanguardia en esta vida que estamos llevando. Sabemos que a veces esto de las acciones que estamos aquí manejando, la acción plenaria de posesión, la acción reivindicatoria, son acciones que a veces las hemos escuchado, pero no las conocemos a profundidad. Y es muy importante entenderlos, porque de esa manera nosotros vamos a comprender mucho mejor cómo vamos a aplicarlas y sobre todo cómo vamos a entender bien los elementos que conforman estas acciones. Porque antes que nada hay que entender que estas acciones las vamos a encontrar reguladas en los códigos de procedimientos civiles de todas las entidades federativas. Y la explicación que yo voy a tratar de hacerles aquí a todos ustedes es con el fin de hacerlo de manera más digerible, más práctica. Trataré de evitar utilizar tecnicismos jurídicos porque yo creo que la mayoría de los que están aquí presentes pues lo que desean es entender esta figura o estas dos figuras de una manera verbal, cotidiana, que ustedes la sepan captar y sobre todo que el día de mañana ustedes la sepan aplicar. Lo que va a comentar su servidor, pues es la experiencia profesional que he tenido en la aplicación de este tipo de asuntos, pero sobre todo es una explicación con el fin de aportar la experiencia que se ha tenido. Yo sé que con el devenir de los tiempos, los criterios se modifican, los criterios van haciéndose más evolucionados y eso ocasiona que a veces lo que aprendimos hace mucho tiempo en la práctica lo tengamos que ir adaptando, porque eso es lo más importante, saber adaptar cada una de estas circunstancias que les estoy comentando. Así que pues muy bien, vamos a entrar en materia completamente, como siempre. Vamos primero pues a entender cuando estamos hablando de esto de lo que es la acción reivindicatoria y la acción plenaria de posesión, pues hay que entender qué significa, qué debemos de comprender o qué debemos de entender por estas acciones, cómo las debemos de ir planteando, etcétera. Entonces, pues ahorita como les voy a pasar aquí unas láminas. Primero que nada, quiero explicar que hay dos tipos de acciones en general. Lo que se denominan acciones reales y lo que se denominan acciones personales. Como dice aquí este concepto que estoy explicando, no es una definición, es un concepto porque el concepto es una explicación. Podemos decir que la acción real es la que nace de alguno de los derechos llamados reales, como son el dominio pleno, semipleno sobre una cosa, la sucesión hereditaria, la servidumbre, la prenda o la hipoteca, y se llaman reales estos derechos porque no afectan a la persona, sino a la cosa. Vamos en persecución de algo, de una cosa. Esto es lo más importante que tenemos que entender, porque a diferencia de la acción personal, esta, como lo digo aquí, es la que corresponde a alguno, o sea, a una persona, para exigir de otra persona el cumplimiento de cualquier obligación, ya sea que esta emane de un contrato o cuasi contrato, nulo pacto, ya sea un delito, cuasi delito o de cualquier acto jurídico. Recordemos que el de concepto de obligación es el vínculo jurídico que se da entre dos personas, donde una es acreedor, la otra es deudor, y se constriñe el deudor a cumplir una prestación que en su momento aceptó. Esto es lo que debemos de entender un poquito el concepto de obligación. Entonces, cuando estamos en esa circunstancia del concepto de obligación y quien no cumpla con ese vínculo, con ese pacto, quien no cumpla con esa prestación a la que se comprometió a hacer, un dar, un hacer o un no hacer, cuando no lo lleve a cabo, entonces la otra persona le puede exigir que cumpla con esa obligación. ¿Y cómo lo hace? A través de una acción. Entonces, acción real tiene que ver con los derechos reales. ¿Cuáles son los derechos reales que regula la mayoría de nuestros códigos civiles de toda la República Mexicana?
Primero, pues por primordialmente propiedad, usufructo, servidumbre, uso, habitación, prenda e hipoteca. Son los 7 derechos reales que la mayoría de nuestros códigos civiles en todas las entidades federativas lo regulan. Entonces, cuando tenemos que ejercitar una acción sobre esta situación, sobre alguno de estos